¿Por qué estás envejeciendo antes de tiempo? Trasnocharte y no dormir lo suficiente, fumar, no llevar una dieta equilibrada son solo algunos factores que influyen en nuestro envejecimiento, ya que según pasan los años, disminuye la producción de sustancias como el colágeno y elastina. Pero además de esto, la actitud es muy importante, porque se ha demostrado que el pensamiento negativo por el hecho de envejecer predispone al Alzheimer. Doctor antivejez. Eso es algo, digamos, nuevo en el mercado. Mi querido doctor Juan Carlos, ¿qué significa el ser antivejez? ¿Es el miedo que tiene la gente a ese envejecimiento? ¿Cuándo se preocupan las personas por envejecer? Bueno, le tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que el envejecimiento es un proceso completamente normal de la vida. El tema es que si actuamos después del envejecimiento, donde vienen las consecuencias de los procesos degenerativos. Por eso nosotros desde el antes del envejecimiento ya debemos ser ni siquiera preventivos, tenemos que ser proactivos cuidando la salud. Y gracias a Dios que la Organización Mundial de la Salud es de la salud y no de la enfermedad. De hecho, en el 2012 hace el primer Congreso de Envejecimiento Saludable en Kuala Lumpur, eso en el sur de Asia, para saber cómo podemos prevenir, detener, incluso revertir el proceso de envejecimiento como un proceso, tú sabes que es normal, pero que es la madre de todas las enfermedades. Entonces, ¿por qué esperar que hay una arteriosclerosis, una osteoporosis, una artrosis, una esclerosis, una fibrosis, si podemos hacerlo antes? Ya estaríamos haciendo nuestra medicina convencional, que es la medicina curativa, paliativa, que me parece que es muy bien, porque yo soy médico de la Universidad de Los Ángeles de 1992, o sea, ya vamos a cumplir 32 años de graduado, donde le dije a mis padres, siendo médico, les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que no voy a hacer medicina convencional, me voy a dedicar al antienvejecimiento porque surge la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento y me dediqué a eso desde que prácticamente era estudiante de medicina. Doctor, ¿y cuándo nace y cuándo se preocupa a nivel mundial por el envejecimiento? Porque no solamente el envejecimiento desde lo que uno ve, desde el fenotipo, lo físico, sino ese envejecimiento celular. Bueno, siempre está buscando científicamente pues cuáles son las causas de ese envejecimiento. Sin embargo, desde 1992, cuando surge la Academia Americana de Medicina de Envejecimiento, ya se consolida pues la medicina de envejecimiento prácticamente como una especialidad, en el cual yo soy el miembro 8.965 y vamos como por 40.000. Me voy a Estados Unidos, estudio en México, estudio en España, me traigo todos esos conocimientos y prácticamente en el 2002, que ya estoy en Venezuela, entonces ya fundamos la Academia Latinoamericana de Medicina Antienvejecimiento, de cual, bueno, ya tenemos un diplomado universitario avalado por la UCLA, ya se nos fue aprobado lo que se llama el posgrado en Medicina Antienvejecimiento, donde todos los médicos generales, especialistas pueden ampliar su arsenal terapéutico para aplicar los conceptos pues, del antienvejecimiento, que vamos a hablar de eso durante todo este programa, que es bastante amplio, pero bastante fascinante, en el cual vamos a ver cómo logramos el objetivo del siglo XXI, que es mantenerse biológicamente joven y saludable sin morir en el intento. Es así. Y cuando nosotros vemos nuestra medicina convencional, tenemos la pediatría, tenemos la medicina interna, ¿cuándo yo puedo entrar o a qué edad a la medicina antienvejecimiento? Pues puede entrar en cualquier momento. Acuérdense que el siglo pasado todo estaba destinado a la enfermedad. La farmacéutica, los seguros, el gobierno, los médicos, por eso nos hacemos especialistas como obesólogos, como diabetólogos, como cardiólogos y todos los ólogos. Ahora, el siglo XXI es el siglo de la salud, por lo tanto, hay que, con todo ese conocimiento científico, experiencia clínica y testimonio personal, cómo darle vida a esos tejidos y no esperar que se degenere. Entonces vamos a estudiar lo que vimos en fisiología, lo que vimos en histología, lo que vimos en anatomía, y como, mira, muy bonito, muy lindo, pero ¿cómo hacemos para que no envejezca, no se enferme y la gente no se muera antes de tiempo? Entonces, desde cualquier momento, un médico puede hacer medicina antienvejecimiento para ampliar su arsenal terapéutico y aplicarlo clínicamente con muchísimo éxito, y ustedes van a ver
cómo pues los pacientes van a estar muy agradecidos, sobre todo porque vamos a cuidar la salud. Inclusive parte de nuestro proyecto es hacer que todos los hospitales tengan unidades de longevidad anti-envejecimiento y no esperar a que envejezca y se enferme, porque mira, María del Valle, ¿cuánto cuesta una cama clínica? ¿Cuánto cuesta un paciente renal? Es así. ¿Cuánto cuesta un pie diabético? Tenemos que esperar que un paciente se degenere con un cáncer ya, o sea, entonces, ¿por qué no prevenimos todo eso y logramos con muchas técnicas, las terapias anti-envejecimiento, pues hacer que nuestros tejidos se mantengan en la mejor condición posible, bien alejados de los procesos degenerativos, que son los que se manifiestan con signos y síntomas del envejecimiento, de la enfermedad? Además, como usted decía, una lucha titánica, porque para nuestros televidentes deben saber que en otrora esto era como algo extraño, extraterrestre, y digamos que no tenía que ver con la medicina que uno practicaba. Y si fue hace 30 años que se acercó a ella, fue una lucha, pero una lucha que ha dado sus frutos en este tiempo, y nos hemos dado cuenta que la medicina no solamente debe ser por una corriente, sino si llevamos todas las corrientes vamos a tener un mejor resultado. Claro, por eso la universidad es la universidad del pensamiento. Como decía Einstein, la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Entonces ahí los médicos que somos científicos, obviamente necesitamos abrir nuestra mente al conocimiento de lo que hay, bueno, cuál es el paradigma que estamos rompiendo a través de estas técnicas, a través de estas terapias, a través de estos conceptos, en el cual está basado en la fisiología, en la bioquímica, porque eso es lo que damos nosotros en clase, en el diplomado, para que nos vamos a conectar con el origen de la vida. Porque lo que estamos estudiando nos especializamos en las consecuencias de todos los procesos biológicos degenerativos, que son las itis y las osis, las artritis, las pleuritis, las endocarditis y las osis, como la osteoporosis, la fibrosis y la arteriosclerosis. Bueno, eso es la consecuencia de un proceso degenerativo que tomó tiempo. ¿Será que tenemos que esperar a llegar ahí? ¿O por qué no lo hacemos mucho antes, en el cual nosotros ya antes pensamos a los 28 años, que es cuando ya está determinado que comienza el envejecimiento biológico en un ser humano, que es el cuarto sexenio? Sin embargo, queremos comenzar desde los bebés. Mi bebé, que tiene 3 años, es un bebé antivejez. Fue concebido bajo el concepto de antivejecimiento, donde la mamá, siendo embarazada, recibió terapia ortomolecular. Acuérdate que la mamá pierde muchos oligoelementos porque se lo está consumiendo, pero tú se los vas a aportar para que tanto el bebé como la mamá pues tengan esa oportunidad. Nace un bebé con la calidad que corresponde y comienza a crecer los primeros 7 años de vida. Todo lo que nos están escuchando es el 75% de lo que vamos a hacer el resto de la vida. Entonces, lo importante es la infancia. Así. Bueno, y yo quiero que te quedes con nosotros, porque en breves minutos hablaremos de eso. ¿Qué es la primera infancia con la terapia antivejez y cómo llegar a la vida, a ese final de la vida? Porque todos tenemos, por supuesto, un punto de partida y uno final, pero con calidad. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Una salud que puede llegar a una longevidad con calidad de vida. Doctor, nos quedamos en la parte de la pediatría y pues yo enamorada de una de mis especialidades. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a estos padres? Porque definitivamente aquí tenemos que hacer un cambio de concepción, de paradigma, de eso que es netamente alopático, e ir abriendo esa mente para justamente nosotros llegar con calidad de vida. Se llama lo holístico, cuando tú te enfocas un poco lo que el niño necesita para crecer, que es calidad de alimentos. Alimentos que ya se han demostrado que son proinflamatorios, como el gluten, la caseína de la vaca, que tú como neumonólogo también sabes que producen mocos, secreciones, entonces, y tratamiento, entonces amigdalectomía, y le hacen entonces tuberectomía y toda esta cantidad de tratamientos, que yo digo que no es que está mal, pero estamos tratando la consecuencia. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar trigo, avena, cebada, centeno, a veces el maíz, el arroz, que es lo que medio queda,
Y en los tubérculos, yuca, plátano, batata, todos esos tubérculos, hay arepa de plátano, de cayú, entonces ya le quitas esa alergia, porque ya lamentablemente la mayoría de los alimentos son transgénicos, sobre todo los cereales. Entonces, bueno, hay que sustituirlos, sobre todo cuando hay una gran sensibilidad sin ser celíaco, porque una cosa es la celiaquía y otra cosa es la alergia a esos alimentos. Entonces, comenzando con la alimentación, que no comienza con el niño, comienza con los padres. Correcto. Entonces llego, por ejemplo, mi hijo dice, papá, quiero chupeta. A papá no le gusta la chupeta. A Lucas sí. Bueno, dale pues. Le doy un ratico y al rato la bota. Porque él está viendo por imitación lo que estamos haciendo los padres. Entonces, en la infancia es el 75% de lo que tú eres en tu vida en este momento. Entonces, bueno, volver a reparar todos esos elementos de la infancia no está fácil. Por eso nosotros luego encontramos las terapias 4R anti-vejez, que son 4, la terapia de remoción de lo que sobra. ¿Qué sobra? Metales pesados, radicales libres, sustancias ácidas como el ácido úrico, el ácido láctico, los ácidos orgánicos, plomo, mercurio. O sea, tenemos una mente muy contaminada. Entonces hay que removerlo en nuestro organismo, comenzando con las simples purgas. Las abuelas tenían razón. Una simple purga, aceite de resino, leche de magnesia, sal de higuera, bueno, una simple purga que ayuda a barrer toda esa, yo digo que no es flora, sino fauna intestinal, que produce gases, que produce distensión, que produce malestar abdominal, intestinal y gastrointestinal. ¿Y cada cuánto puede hacerla, doctor? ¿Cada cuánto puede hacer esa purga un paciente convencional? Como dice el dicho, una vez al año no hace daño. Entonces los primeros 3 meses del año que venimos de todas esas, como decimos en los Andes, las rubieras de diciembre que hicimos y deshicimos, bueno, no pasa nada porque estamos compartiendo en familia, pero hay que entrar en una fase de remoción, purgándose, haciendo una alimentación vegetariana por una semana, de desintoxicación, además que es alcalina, bajando la acidez. Tenemos, por ejemplo, los pediluvios iónicos, que es para sacar cargas oxidativas, los sueros de quelación, que es para sacar radicales libres, metales pesados, la hidroterapia de colon, ya cuando una persona sufre de estreñimiento, ya que una persona debería evacuar una vez con cada comida. Eso es comiendo y evacuando por el reflejo gastrocólico. Correcto. Pero entonces resulta que como no tenemos tiempo ni para ir para el baño, entonces son 1, 2, 3. Yo tenía un paciente de 20 días. Evacuaba cada vez, o sea, una vez al mes. Prácticamente. Y venían por un problema de piel. Entonces acuérdense que el intestino, pues, es una gran cantidad de sistema endocrino, sistema inmunológico, y que produce anticuerpos, que va a producir inflamación, que va a producir alergias, y las cuales nos vamos a tratar con antialérgicos. Y no es que la medicina alopática sea mal, pero tenemos que buscar la causa de esa alergia para resolver el problema de raíz. Siempre le decimos a nuestros pacientes, mi querido doctor, que para el arsenal terapéutico tenemos la farmacia, pero si uno no trata de raíz, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene? Va a seguir utilizando no solamente el que le estamos indicando, sino el que le dice el compadre, el amigo, etc. Cuando estamos hablando de esa dieta detox, de quitarte esas toxinas que tienes, ¿qué se le recomienda a un paciente y a qué edad puedo iniciar una dieta para desintoxicar? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es cambiar la palabra dieta, que pero a mí viene del inglés to die, D-I-E, que significa morirse en inglés. Y le ponen la cruz de Cristo, dice diet. Entonces, para no morir en el intento, yo prefiero llamarla alimentación sana, de acuerdo a varios parámetros. Por ejemplo, la antropología, la nutrigenómica. Ya sabemos que los grupos O y B son más carnívoros cazadores. Y los grupos A y AB son más agricultores veganos vegetarianos. Entonces no tiene que estar peleando los dos grupos. Cada quien tiene su tendencia antropológica. Que si lo combinas con la crononutrición, ¿cuándo te vas a comer carbohidratos, proteínas, grasas? ¿Y qué calidad de carbohidratos? Porque si es integral mejor y si es refinado peor. ¿Cuándo vas a combinar el tipo de grasa? Porque si una cosa es una mantequilla, otra cosa es una margarina, obviamente pues tienes que elegir los alimentos mucho más naturales. Y cuáles son las vitaminas, los minerales que vas a complementar la alimentación, porque acuérdense que todo ya está tan procesado, las tierras están agotadas porque no le aplican los minerales, entonces hay que aplicarle fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, entonces eso termina con una malnutrición. Entonces por eso complementamos con vitaminas, minerales, que cada persona tiene su propia necesidad. Y por supuesto lo más importante es el agua. Después del aire, el agua. Porque el 80% de tu cuerpo es agua. Entonces, ¿cuál agua te estás tomando?
Porque si tú tomas un agua de tubería, eso tiene cadmio. Correcto. Que si le pusiste el filtro, ajá, le quitó 2 o 3 partículas, cucarachitas y hojitas, pero no le quitó el cadmio, que es una metal pesado. Y si lo hierve en una olla de aluminio, pues tiene cadmio y aluminio. Señor, Alzheimer. Eso se acumula en el cerebro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, buscar el agua mineral y que sea lo más alcalino posible. ¿Qué es alcalino para el cuerpo humano? 7.4 pH. Porque si uno quiere, mira, si uno invirtiera en alimentos, lo que gasta en medicamentos, la historia fue diferente. Y la hidratación es el 60 a 80% de la calidad de vida. Además, hemos visto cómo ha cambiado la vida a medida que nosotros, como usted decía, los alimentos son épocas cuaternarias, pues era distinto, porque era más natural lo que nosotros podíamos comer. Así que quiero que también sigan acá, porque vamos a seguir hablando de lo que son las terapias ortomoleculares. Quédate con nosotros por aquí, por Brújula Médica. Si quieres retardar el envejecimiento, evita estos 5 malos hábitos: preocuparte en exceso, dormir poco o mal, no cuidar tu piel, mala dieta, fumar y beber, poca o nula actividad física. No te apartes, que ya volvemos con más de tu Brújula Médica. Seguimos en este programa maravilloso porque estamos hablando de la medicina antienvejecimiento. Doctor, ¿quién le puso ese adjetivo de doctor antienvejecimiento? Porque la verdad es que usted, decíamos por allí en el preámbulo, a veces uno va a los congresos, a las reuniones de egresados y a veces ve un compañero y tú dices, uy, qué joven, o al contrario, parece abuelito. Entonces, ¿quién le da ese calificativo? Porque es fuerte tenerlo, porque es una necesidad que hemos visto hoy en día del paciente. Desde la medicina, del punto de vista biopsicosocial, cuando uno ve a alguien que lo ve de repente con más arruguitas, con más canas, pero sobre todo la actitud, doctor, con una actitud de derrota. Entonces, ¿quién le da el calificativo y cómo nosotros podemos combatir para, así como te sientes, que tú dices, me siento como de 20, te veas como de 20? Así es, bueno, todo comienza con los reencuentros casualmente de bachillerato y de la universidad, cuando estás viendo con tus contemporáneos te das cuenta de que hay una diferencia biológica, a pesar de que cronológicamente somos contemporáneos. Entonces, ¿qué pasa? Hay factores predisponentes, genéticos, condicionantes, que es la alimentación, el ejercicio, el sueño, y factores desencadenantes como el manejo del estrés. Entonces, cuando tú unes esos factores, pues obviamente vas a ver cuando una persona está más acelerado en su proceso de envejecimiento o menos acelerado. Entonces, cuando dice, bueno, ya llegó el doctor antivejez, ya, aquí en los reencuentros a chalequearnos aquí la reunión. Yo, bueno, exactamente, vamos a ver cómo te sientes tú, cómo vas tú, y resulta que estamos viendo la diferencia. ¿Y cuál es la idea? Pues no ser despectivo, sino que todo lo contrario, ser ejemplo. Yo sé cuando mi paciente hace o no, porque yo hago todos estos procesos, todos estos cambios de hábito y los practico a diario, así al igual que mi familia. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? Los resultados de estar biológicamente joven y saludable. Y aquí medimos lo que se llama la edad biológica. Una cosa es la edad cronológica, que es la de la cédula, y otra cosa es la edad biológica, que es la edad de las células. Entonces, por parámetros bioquímicos, biofísicos, ortomoleculares y genéticos, vamos a ver que una persona tiene de más y tiene de menos, y lo más interesante es cómo va a mejorar su calidad de vida midiéndolo de una manera objetiva, que fue mi tesis de grado de la Universidad de Sevilla, que fue la edad biológica. Entonces aquí medimos porcentaje de grasa corporal, índice de masa corporal, reflejos digitales como son visual, tensión arterial, medimos las hormonas de la juventud como la hormona de crecimiento, la de testosterona, medimos las hormonas de la vejentud, que digo yo que se llaman de la vejentud, que es el exceso de insulina y cortisol, medimos densitometría ósea, hacemos determinación de cabello de metales pesados y las terapias ortomoleculares, que es corregir molecularmente lo que está en defecto, y ahora estamos midiendo la parte genética, estamos midiendo telómero. ¿Qué es el telómero? La porción final del ADN, para ver
cuánto le queda de vida a la célula. Y ya la buena noticia es que se puede mejorar ese reloj biológico, porque estamos estimulando la telomerasa. Y por supuesto los polimorfismos genéticos, que están los genes que son fisiológicos que te favorecen y los genes que son patológicos que no te favorecen, que vienen de papá y de mamá. Y la buena noticia es que ya vienen una terapia que se llaman CRISPR, que son tijeras genéticas que quitan los genes patológicos, como lo que tiene Angelina Jolie, que es una de las más famosas, que se llaman la BRCA1, BRCA2, Breast Cancer 1, Breast Cancer 2, que es cáncer de ovario, cáncer de mama, y ya se puede cortar de tu ADN, motivo por el cual pronto ya seremos genéticamente perfectos. O sea que ya esas enfermedades genéticas van a desaparecer. Y si controlamos todos los factores epigenéticos, como la alimentación que hemos hablado, como el ejercicio continuo, en la calidad del sueño y el manejo del estrés, entonces ya se está hablando de la abolición del envejecimiento para el 2040. Y ya se están determinando que el que envejezca va preso o multado, multado porque ya los seguros te multan cuando comienzas a enfermarte muy seguido, claro. Te suben la prima y a veces te sacan del propio seguro. Bueno, estas son excelentes noticias para todos nuestros televidentes. Doctora, son muchas las terapias, pero vamos como a nombrar algunas para que estén en contexto todos nuestros amigos tras cámara. Por ejemplo, hablábamos de intercambios iónicos a nivel de los pies. ¿Cómo es esa terapia? La terapia de hidroterapia ionizante, interesante, la trajo a Venezuela en 1998, estaba en un congreso en Singapur, donde, bueno, me mostraban el equipo, una maravilla, y digo, ¿tú crees que una agüita me va a cambiar? Siéntese, doctor. Me senté, bueno, tanta insistencia, poca resistencia, y vi los cambios. Me traje los 3 primeros equipos de Venezuela. Y resulta que cada vez que te sientas en ese dispositivo donde hay un electrodo que genera iones electronegativos, van a traer los electropositivos que vienen circulando por la sangre, por la linfa, unos 150 litros en la media hora de tratamiento, y hay un intercambio iónico. Entonces eso va a pasar a través de la piel, es como una diálisis percutánea, y se va a caer en el agua. Por eso tú ves que a una persona le sale marrón, que es hígado, le sale verde, que es vías biliares, le sale amarillo, que es vía renal, le sale naranja, que son las articulaciones. Cada persona le sale diferente, y yo hice con los alumnos de la academia unas pruebas de colorimetría para medir y cuál es el parámetro clínico y ver qué es lo que está saliendo del paciente. Entonces resulta que lo que está saliendo es radicales libres oxidativos que están circulando por tu cuerpo y que lo saca a través del pediluvio o la hidroterapia ionizante. Y que es muy interesante porque esos radicales son lo que son los productores de cáncer, entre otras cosas pues de las que hemos nombrado. ¿Cada cuánto un paciente puede hacerse esa terapia? Bueno, nosotros tenemos un protocolo de inicio de ataque que es una vez a la semana por 4 semanas. La primera fase es remoción, desintoxicación y de detoxificación. Luego viene una etapa como intermedia que es de revitalización, la 4R, revitalización, que tiene que ver con la terapia ortomolecular. Vamos a ortomolecularmente corregir esos excesos y defectos de los minerales, porque uno no puede tener ni de más ni de menos. Entonces corregimos ortomolecularmente vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, y vamos entonces corrigiendo la energía celular, el funcionamiento celular, para pasar a una tercera R, que es la regeneración de los tejidos lesionados. Las artrosis, la arteriosclerosis, la fibrosis, la esclerosis, y luego la cuarta R, no menos importante, que se llama las terapias de restauración de las claves de la longevidad. Entonces pasaste una vez a la semana por 4 semanas, cada 15 días, viene la fase de mantenimiento a través de las claves de la longevidad. Estos son los tips que le vamos a dar a todos ustedes, las 5A, que vamos a hablar durante todo el programa. Excelente, doctora. Además que cuando nosotros vemos lo que son las terapias, y eso es muy importante que lo sepa, usted tiene que consultar con el especialista. Ya el doctor Juan Carlos nos está diciendo que hay un diplomado, que vamos en vía de la especialidad y por supuesto en otras latitudes las maestrías, pero que es muy importante que cada paciente es individualizado, doctor, porque para la terapia ortomolecular se hacen cálculos. Olvídense que en medicina se hace mucha matemática y eso es importante.
Así o no, y se hacen un estudio para clínicos como el análisis de cabello. Obviamente uno lo hace clínicamente. Mira, tienes las uñas acanaladas así, pues son muy sugestivas de deficiencia de zinc, o se te cae el cabello, deficiencia de cobre, o tienes estrías. O sea, hay parte, pero ya se hace objetivamente con análisis de cabello, análisis genético, donde vamos a hacer estudios, protocolos personalizados, porque cada persona es completamente diferente. No es que lo que le sirve al tío le sirve al abuelo, la mamá, el hermano. Somos metabólicamente diferentes. Y lo interesante es que cada uno aumente su flexibilidad metabólica, tenga la mayor capacidad de tolerancia de adaptación al medio ambiente y que pueda, lo que hemos dicho siempre, mantenerse biológicamente joven y saludable, por supuesto, enfocado en que su salud es personal. Esto no depende del médico, no depende del doctor anti-VEGF, depende de la responsabilidad compartida que tengamos médico, paciente, siguiendo las indicaciones pertinentes para lograr ese objetivo. Hablamos un poquito más temprano de lo que era la vitaminoterapia, que son vitaminas. ¿Cómo calcularla para cada paciente? Vamos a decir eso dentro de un ratito, porque quiero que sigan con nosotros. Esto es el futuro de la medicina antivejez. ¿Tienes 40 años? ¿Te sientes como 20? Bueno, también te tienes que ver como 20. Seguimos en breve. Seguimos en tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud. Salud con calidad para tener una vejez tranquila y que usted tenga 80 pero se vea de 40. Aquí estamos con el doctor Juan Carlos, doctor antivejez. Seguimos con este tema tan maravilloso, doctor, como son la parte ortomolecular. ¿Qué vitaminas necesito? Porque me preocupa mucho y siempre le digo a mis pacientes que nosotros tenemos que buscar los especialistas. Veo, por ejemplo, ahora en esta era o marketing digital, sueros puestos por quién te está indicando, cuál es la dosis, qué necesitas, porque lo que decíamos nosotros en un inicio, mis queridos televidentes, para nosotros llegar a un diagnóstico tenemos que examinar al paciente, apoyarnos con los paraclínicos, que es nuestra medicina auxiliar, para dar ese diagnóstico certero y ese tratamiento eficaz. Pues ahí tenemos que hacer una medicina bien responsable, donde los 50 de antes son los 70 de ahora. Entonces cada persona es completamente diferente y clínicamente vamos a evaluar cuál es la vitamina y minerales, porque no vas a poner una cantidad de oligoelementos así porque sí. De hecho hay algunos que son hasta contraindicados. Un paciente renal no le puedes poner magnesio porque vamos a tener un problema con el magnesio. Entonces por eso esta es medicina anti-envejecimiento. Está basado, primero, que somos médicos, y segundo, pues por supuesto que estamos aplicando este arsenal terapéutico para que logres mantener tu salud en las mejores condiciones, como dice tu programa, la brújula que te llega al norte de tu salud. Estamos enfocados en la salud y es donde tienes que cuidarlo porque es lo más preciado. Después el aire, el agua, los alimentos, la salud, forman parte de esa fisiología. Entonces, cuando tú vas a aplicar una vitamina, hay que ver si eres alérgico al complejo B. Porque si le pones un suero a un paciente con complejo B y es alérgico, vas a tener una reacción anafiláctica, vas a tener un problema. Entonces hay que estar midiendo cuál es la sensibilidad de cada persona. Cuando le vas a poner el magnesio, el calcio, el zinc, el cobre, el cobalto, el vanadio, entonces hay que ser muy clínico y por supuesto los paraclínicos para hacer una terapia ortomolecular, que la palabra te lo dice, ortomolecular, corrige molecularmente lo que el cuerpo le sobra o le falta. Correcto. Y el cuerpo comienza su equilibrio, su homeostasis adaptativa, comienza a recuperar sus mecanismos de autorregulación y esa tensión arterial, esos niveles de azúcar, esos niveles de edemas que puede haber un paciente, comienza a autorregularse gracias a esta terapia que estamos hablando. Sin embargo, nosotros insistimos mucho en lo que se llama las claves de la longevidad, es decir, cambiar hábitos de muerte, que son las que nos llevan al envejecimiento, la enfermedad y las muertes prematuras, porque uno debería vivir, como dijiste tú al principio, hasta 120 años, morir sano, como están ya las zonas azules determinadas. Entonces tu edad biológica tiene que estar por debajo por lo menos 7 años de tu edad cronológica. Segundo, por debajo de 49 años biológicos, así tengas 80. Y tercero, lo más cercano a 28 años biológicos, que sería lo óptimo en el cual estar haciendo eso. Entonces esas 5 claves son las 5A que usted las puede anotar
y las puede practicar. Las A de la alimentación sana. Hemos dicho 0 dieta, cambiar tu alimentación según tus necesidades metabólicas. La A de hacer una actividad física regular, los que quieren adelgazar, por ejemplo, en horas de la mañana, y los que quieren tonificar sus músculos en horas de la tarde. Así como te mueves, hay que descansar, el asueto, el sueño y el descanso reparador. Entonces hay que dormir de 6 a 8 horas al día, pero tiene que ser reparador para lograr recuperar tu organismo. La cuarta, que es la actitud mental y emocional positiva. Como dice, el envejecimiento no comienza cuando aparecen las arrugas, sino cuando pierdes tus sueños y tus anhelos. Ya no tienes motivo para vivir. La motivación. La motivación. Ahí están las zonas azules, el Ikigai de Okinawa, por ejemplo, que tienen propósito de vida 100, 120, 115 años y están todavía activos en la sociedad. Y la cuarta, y no menos importante, es el ambiente armónico. Porque mire, vivimos en una nave espacial que se llama el planeta Tierra. Es nuestra única nave espacial y tenemos que cuidarlo. Hay que cuidar el aire, el agua, los alimentos y por supuesto hay que limpiar nuestro territorio. Ya la pandemia nos demostró que el ser humano se retiró y la naturaleza comenzó hasta a formar la capa de ozono otra vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos cuidar nuestro ambiente, nuestro hogar, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestro país, nuestro planeta, nuestro universo, porque si no, bueno, vienen los cataclismos y desaparecemos como especie humana. Yo quiero tocar un punto muy importante, porque lo vemos en nuestros ambientes, por ejemplo, laborales, familiares, y es la persona tóxica. Porque usted lo tocó ahorita en una de las A. Todo va a ser dependiendo de tu aptitud y de tu actitud con C y con P para nuestros queridos televidentes. Porque si usted es un ser negativo que todo el tiempo está mandando esas malas vibras a tu cuerpo, también eso se va a reflejar en la medicina antienvejecimiento. Claro, ya está demostrado científicamente que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas y el otro 10%, el último congreso determinando que el otro 10% también. O sea. Entonces todo lo que tú creas, y si lo sientes, peor, porque le está dando energía. Entonces yo creo que no hay personas tóxicas, hay actitudes tóxicas. Bueno, que cada quien tiene que comenzar a reconocerla y superarla. ¿Por qué? Porque si no te sirve, sino para autoagredirte. Una artritis no es porque sí. Una artritis es una falta de perdón, donde obviamente Dahlke ya lo escribió, la enfermedad como camino. Te está diciendo, como lo estás haciendo, no es. Entonces hay que cambiar hábitos de muerte por hábitos de vida para lograr que tengas la mejor salud mental, cuerpo, mente. Es un tema, como dice la OMS, biopsicosocial, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y por eso nosotros desde el antienvejecimiento buscamos la manera de todos esos factores los que influyen en tu salud. ¿Y por qué llegaste ahí? Y cómo hacer que recuperes tu salud de la mejor manera posible. ¿Importa, doctor, el tiempo en que yo estoy consultando a la medicina antienvejecimiento? Me estoy dando cuenta que existe una alternativa a los 50, a los 60 años. ¿Tengo tiempo de recuperar la salud? Claro, porque si uno con los niveles de Lever y Clark, que son los medidas de prevención, siempre, mientras uno esté vivo, hay esperanza. Y yo me baso en la ley del amor, que el amor es a Dios sobre todas las cosas. Tienes que amar la creación, porque aquí es donde vivimos. Amar al prójimo como a ti mismo. Tú mismo quiere decir tu autoestima, que te cuide, que te ame, que te concienza, para luego amar a los demás. Porque si te das de último, sobre todo las damas que son muy amorosas, muy cariñosas, pero se olvidan de sí mismos por estar pendientes de los hijos, del papá y la mamá, resulta que terminan siendo carga de sus propios familiares. Entonces la idea es, el amor es eso, el amor es realmente ser responsable, tener cuidado, tener aceptación y dar ese paso de fe que te dice, sí puedo vivir como una salud, como dice tu programa, con el norte. ¿Cuál es el norte? La salud. Enfócate ahí. Olvídate de la enfermedad. No es que no existe, pero prende la luz más que saca la oscuridad. Enfócate en la solución más que en el problema. Enfócate en la salud más que en la enfermedad. Enfócate en la vida más que en la muerte. Problemas siempre van a existir, pero ese es el problema de los problemas. Entonces no es quien puede, sino quien uno permite que le cambie su actitud, su vida, su salud. Cuando nosotros estudiábamos medicina, y es muy importante que diga abreboca antes de irnos al último segmento, siempre nos dicen medicina preventiva antes que curativa y por supuesto la hospitalización. La medicina antivejez
es prevención. Quédate con nosotros que seguimos por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando de la medicina anti-envejecimiento. Seguimos acá en este programa, doctor. Los televidentes no me perdonan que no me haya dicho sus redes sociales, dónde lo pueden ubicar, porque bueno, sabe que siempre nosotros estamos muy activos. ¿Dónde podemos ubicar al doctor antivejez? Bueno, todas nuestras redes sociales es como dice aquí, mi uniforme, que es doctor antivejez con la palabra completa, doctor antivejez, el Instagram, el Twitter, el Facebook, YouTube. Y ahorita tenemos una página especial para el Congreso, se llama Congreso Antivejez, porque queremos compartir todo este conocimiento científico, experiencia clínica y testimonio personal de cómo mantenerse biológicamente joven y saludable. Así que síganos ahí, doctor antivejez. Bueno, y decirle a nuestros queridos televidentes que Margarita se viste de gala para recibir este congreso. ¿Qué le podemos decir a todos los que estén interesados en estar con nosotros en este congreso tan maravilloso? Ahora del 21 al 24 de febrero de 2024 vamos a tener la isla de Margarita, vamos a reaperturar toda esa espectacular isla que queremos convertirla en un centro, en un centro azul de las zonas azules del mundo, porque están dadas todas las condiciones para lograrlo, y donde no solamente el médico general, el médico especialista, los profesionales de la salud, sino todos aquellos que quieren saber qué hay más en el mundo, porque vamos a traer ponentes internacionales de alto nivel como José Luis Cordero, que acaba de escribir un libro junto con David Wood, que ambos vienen al Congreso, se llama La muerte de la muerte. Imagínense ustedes la posibilidad biológica de la inmortalidad biológica, estamos hablando de la inmortalidad biológica. Bueno, tenemos ponentes como Frank Hoffman, que hablan mucho de la parte holística. Vamos a hablar de la doctora Carmen Navarro, del futuro de la fertilidad en el mundo, porque ya úteros artificiales están apareciendo por ahí. Vamos a hablar de endotelio, vamos a hablar de pulmones, vamos a hablar de la parte de trauma, o sea, de todas las especialidades donde las personas pueden inscribirse. Los patrocinantes, que son los que tienen sus productos, servicios a la orden de la comunidad, pues por supuesto van para allá, y nosotros los participantes pues ya tenemos esos cupos que ya son limitados, pero la idea es que podamos tener más que un congreso, es una experiencia antivejez donde vas a comenzar tu propio reto. El reto es saber dónde estás biológicamente. Vamos a hacer medición de la edad biológica y cómo te vas a comportar de aquí a los próximos años, monitorizándote ya con parámetros más objetivos como la edad biológica para lograr ese objetivo. Así que te esperamos en el congreso. Bueno, Margarita, allá vamos con este poder especial que es la medicina antivejez. Pero no me quiero ir, mi doctor, hasta hablar un poquito del estrés. El estrés es una enfermedad silente y obviamente muy acompañada, agarradita de la mano del tipo de personalidad. ¿Qué le podemos recomendar a nuestros televidentes ante esta pandemia? Porque el estrés es una pandemia. Bueno, déjeme decirles buenas y malas noticias. La mala noticia es que el mal manejo del estrés es el que produce el problema. Y la falta de estrés también produce un problema. Por ejemplo, Finlandia, Escocia, Suecia, Suiza, son países que socialmente están ya tan desarrollados que los niveles de estrés son tan bajos que no tienen nada que hacer. Lamentablemente, entonces el nivel de drogadicción es alto porque no hayan a qué dedicarse, ¿no? La motivación para la vida. Entonces yo le digo que venga para Venezuela, nos vamos para allá y hacemos un intercambio, a ver qué pasa. Te aseguro que al tercer día estamos queriendo regresar a Venezuela para ver, porque hay niveles normales de estrés, se llama EU3. Eso ya lo estudió Hans Selye en los años 50, donde se dio cuenta de que si uno tenía de más estrés, su capacidad normal de manejarlo, había un desgaste que se llama la entropía, el envejecimiento, la enfermedad. Y si tienes de menos, también. Entonces hay un nivel normal que se llama EU3. El problema es el DIS3. Cuando tienes de más o de menos, que es lo que produce el envejecimiento acelerado, y la consecuencia es que, bueno, la primera fase es la alarma, ¿no? Donde dice para la oreja, pele el ojo, que es la noradrenalina liberándose para poder prestar atención si algo está pasando. Si no pasa nada, bueno, baja los niveles de noradrenalina y ya te recuperas. Pero si ese algo, si es un estímulo
importante que probablemente te está agrediendo, entonces entra en una fase de resistencia. Ahí es donde viene la adrenalina y el cortisol, fase de resistencia, y le das. Entonces vienen las taquicardias, las palpitaciones, la hiperglicemia, el hiperinsulinismo, bueno, hasta que llega un momento que ya el cuerpo se agota, entras en un estado de exhaust, o sea, de agotamiento, y el cuerpo ya no puede más. Se llama síndrome de fatiga adrenal, que es lo que estamos viendo en este momento por el mal manejo del estrés. Por ejemplo, yo digo que yo no tengo estrés, sino como 10. 3, 4, 5, 6, pero mis niveles de antiestrés son 20. O sea, mis niveles de mantenimiento son mucho más altos. Ustedes se pueden comparar como un carro normal, un Volkswagen, que es normal, o como un Fórmula 1, que tiene que darle altos niveles de mantenimiento. Entonces, de acuerdo a tus niveles de estrés, te das niveles de mantenimiento para poder compensar ese exceso de estrés que estamos viendo hoy en la vida cotidiana. ¿Alguna recomendación para el manejo del estrés? Claro, bueno, primeramente es la actitud, como tú le dijiste, la actitud frente al estrés. Entonces, el problema no es el problema, sino qué hago con el problema. Y, por ejemplo, yo me inyecto el complejo B como la vitamina antiestrés, los que no son alérgicos al complejo B. Entonces, se inyectan semanal. Yo semanalmente una ampolla de complejo B, a menos que sea alérgico o le salga acné. Si le salga acné, quiere decir que ya saturaron sus niveles de complejo B. Pero básicamente es eso, y por supuesto cuidar la alimentación, hacer el ejercicio. Cuando usted hace este ejercicio, usted va a quemar el cortisol, el exceso de cortisol que se produce durante el día, y se va a sentir mucho mejor porque vas a producir ¿qué? Las endorfinas, que es una morfina endógena que la produce para producir el bienestar. ¿Te quieres sentir bien? Maneja el estrés, haga ejercicio. Yo, que no tengo tiempo supuestamente, hago ejercicio 6 veces a la semana. Y la gente dice, doctor, es que no tengo tiempo. ¿Me lo vas a decir a mí? Doctor, es que yo vivo en Venezuela. ¿Dónde vivo yo? En Venezuela. No hay excusa ni quejas. Aquí lo que hay que hacer es que las cosas sucedan porque cambias tu paradigma de vida, esa manera de pensar antigua, de enfermarse, de quejarse, y ya de una manera muy proactiva, muy pendiente y muy presente para lograr ese objetivo de estar siempre joven y saludable. Bueno, esos son parte de los cambios de paradigma, de los propósitos. ¿Quieres una vida sana? ¿Quieres una vida longeva? Pues haz todos estos cambios que son positivos. No importa la edad cuando comiences. La idea es hacerlo para cambiar, para que tengas ese corazón sano, libre de toxicidad, no solamente de los tóxicos de los alimentos, del ambiente, sino ese corazón limpio en la parte de armonía para poder nosotros dar más. Síguenos a nosotros por Brújula Médica TV, por Instagram, por TikTok, y mi querido doctor, feliz de estar con usted, de poder llevarle esta otra medicina a todos nuestros pacientes para que vivamos 120 años, pero bien, con calidad de vida y por supuesto produciendo a este país maravilloso. Gracias. Bendiciones para todos.